Bueno, escribe hoy en Reforma Germán Martínez como colaborador invitado un artículo que titula entre interrogaciones ¿Senado enfermo? Y tiene afirmaciones como estas. Dice: no entiendo al López Obradorismo como un neovasallaje. Apoyar al presidente es distinto que quedar bien y llevar ofrendas a Palacio Nacional. Y haces una crítica, Germán Martínez, gusto en saludarte. Haces una crítica respetuosa, pero una crítica fuerte a Ricardo Monreal, tu coordinador, el coordinador de los senadores de Morena. Buen día, Germán. Sí, por la mañana, buen día, Manuel, buen día a todo el equipo. La verdad es que creo que un Senado de la República debe encabezar una propuesta grande, enérgica, de Estado, que sujete a los empresarios y que también apoye al gobierno. Yo, desde hace más de 20 años, como lo afirmo en mi texto, conozco, respeto y en muchas cosas lo admiro a Ricardo Monreal, por cómo se ha forjado una carrera a base de tesón, a base de coraje, a base de valentía, así lo escribo. Y yo creo que proponer una colecta ahí entre los senadores, pues es una propuesta muy corta. En España se está hablando de reeditar los pactos de la Moncloa. En Estados Unidos, en plena precampaña brava por la presidencia de los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos en el Senado se dieron la mano para sacar un plan de rescate. Y yo, más que criticar, ahí hago 13 propuestas concretas, claras, algunas gustarán, otras no, que el Senado debe encabezar, pienso yo, que un órgano del Estado, de la categoría del Senado de la República, debe, y ya que cada quien ayude. A ver, tomo la primera de tus propuestas porque no me queda muy clara. La primera dices: estatizar temporalmente con indemnización por uso hospitales privados en las zonas de mayor riesgo. ¿Qué es eso, Germán? Ahí ¿Qué la es verdad eso? es que, ¿Y qué es eso en pesos y centavos? Ahí la verdad es que por lo corto no se explica, sí, pero hay que decir que pues esto es como para tomar hospitales claramente desde el Estado y que los administre el Estado, que los administre la necesidad. Pero ¿por qué, utilidad. Germán? Pero aquí yo te diría ¿por qué? Pues porque la semana pasada, pero ahí te va, si me permites, la semana pasada la Asociación de Hospitales Privados sacó un cálculo, no sé si lo viste, y dijeron: nosotros podemos atender al máximo en nuestras instalaciones a pacientes de coronavirus, nosotros. Y ese dinero no lo va a pagar el gobierno. Ese dinero lo van a pagar las compañías aseguradoras y las pocas personas que vengan a hospitales privados y no tengan seguro médico y paguen. ¿Por qué, Germán? Aquí sí, y te lo digo con enorme respeto, pero esto parece, va contra la lógica de funcionamiento. Estatizar y que llegue ¿quién? ¿El INSABI? ¿A operar un hospital? No, Germán. A ver, pero digo, yo sé que las propuestas duelen y que esto es eso. No, pero aquí te pido la lógica. ¿Qué ganancia va a tener un ciudadano mexicano que puede pagar un hospital privado que no lo va a pagar el Estado? Lo va a pagar una compañía de seguros. A ver, y ahora resulta que van a estar estatizados por el INSABI. Pero yo no estoy proponiendo ahí. A ver, yo leo estatizar temporalmente con indemnización por uso hospitales privados en las zonas de mayor riesgo. Eso es lo que leo en tu texto hoy en Reforma. Sí, a ver, déjame explicar. Esta no es una ocurrencia. Sí. Este es un pacto en el que tienen que colaborar los empresarios y tienen que colaborar el Estado. También hago propuestas que le duelen al Estado. Esto de administrar desde el Estado, para llamarle, si no te gusta la palabra estatizar, pero quiero administrar desde el Estado, es que por esta emergencia, por esta utilidad pública, los hospitales puedan ser usados con las preferencias que el Estado diga, punto. Y lo está haciendo ahorita Irlanda.
no me lo saqué de la manga. Y lo está haciendo México. Se emitió hace 2 viernes un decreto. Sí, por eso, pero se necesitan propuestas creativas. Si no gustan, y si hay otro mecanismo donde cooperen de mejor manera los hospitales, pues muy bien, pero lo que yo quiero es usar los espacios privados para una necesidad pública en la que se ordene desde el Estado, o se administre, para decirlo de manera más tranquila, que se administre desde el Estado esos hospitales privados en las zonas por si llega a rebasarse la capacidad de los hospitales públicos, y para que no se contagien también los hospitales privados de coronavirus. Es una medida, entiendo yo, polémica, pero todos le tenemos que poner. Pero, y digo más, el Estado también tiene que tiene que esperar las declaraciones provisionales de ICR y de IMSS para todas las empresas. Y digo que ese uso de los hospitales tiene necesidad de indemnización previa. También los hospitales pagan IMSS, también los hospitales pagan impuestos sobre la renta, también los hospitales de alguna manera pueden pagar IVA. Todo eso se hace con cargo a las cuentas del Estado. No estoy diciendo tampoco que de manera gratuita. Cualquier expropiación se hace mediante indemnización por causa de utilidad pública. Hay una utilidad pública, hay una emergencia sanitaria. Entonces sé que duele esa parte, pero también sé que le duele al Estado, toda la carga fiscal que necesita desbordar sobre créditos a las pequeñas empresas para salvar empleo y para salvar la emergencia sanitaria y para salvar las finanzas. ¿Y qué eco esperas en Ricardo Monreal y en tus compañeros de Morena? Me imagino que lo habrás calculado al escribir un artículo así tan fuerte hoy en Reforma. Pues yo espero comprensión. Yo no creo que el presidente da línea. Yo no creo en el neovasallaje. Yo creo que el López Obradorismo no es neovasallaje. Sí, señor presidente, a todo. No creo en eso. Estoy convencido de eso. Y yo espero comprensión, que ojalá la parte que les gusta la empujemos y no nos contentemos con solo armar una colecta ahí de austeridad y de viajes y quitarle los aguinaldos y todo. La verdad, en eso yo no veo que eso vaya a responder. Yo creo que el Senado puede encabezar un esfuerzo de acuerdo nacional, como lo quiere Porfirio Muñoz Ledo, como lo quiere Cuauhtémoc Cárdenas, como lo quieren los empresarios de México, como lo quiere el país, la pandemia. Si me permites, Germán, tenemos que hacer una pausa. En un par de minutos concluimos, volvemos. Bueno, estábamos conversando con Germán Martínez sobre distintos temas, y hoy es fundamentalmente sobre un artículo que publica en el Reforma, donde pregunta Senado enfermo, y dice: López Obradorismo no es vasallaje, no es un neovasallaje. Apoyar al presidente es distinto a quedar bien y llevar ofrendas a Palacio Nacional, y hace una serie de propuestas económicas, de negocio, de hospitales, de salud, de empleo en este texto. En eso estábamos, Germán, estamos haciendo una enumeración. Sí, no sé si quieres terminar, porque tenemos otro tema que preguntarte. Sí, yo creo que hay que salvar al empleo, Ciro, y con un límite para evitar, como dice el presidente, la robadera en los planes de rescate. Sí, si se abre el crédito indiscriminadamente va a haber robadera, sí, pero necesariamente, no necesariamente una deuda es robar. Y yo pongo límites a salvar a las empresas, que el límite sea la declaración de impuestos del 2019, que se inscriba un padrón de los trabajadores y un compromiso de no despido a esos trabajadores en las empresas a las que se les va a dar crédito. Pero sí es necesario que se contrate deuda, sí es necesario acabar con ese dogma de que si la cuenta nacional tiene un déficit, eso es malo. Defender el déficit cero es neoliberalismo puro, y en este caso criminal. Yo creo que puede haber, con creatividad, con flexibilidad, un camino que recorrer para un acuerdo que le duela a las empresas, sí, pero que también le duela al Estado y que le duela a los actores, a los agentes económicos, a los agentes sociales,
pero que no le duela a la población. Lo que queremos evitar es que le duela a quien vive de esto, a quien va a perder su empleo. Yo propongo que se facilite el emprendedurismo a los jóvenes y a los nuevos desempleados que habrá. Es un drama el que se nos viene encima y la respuesta tiene que ser agresiva, tiene que ser creativa. Yo puedo estar equivocado, así lo digo, Ciro, contigo, pero pues yo no puedo callarme unas propuestas y yo no puedo aceptar que un tema sea muy corto, una simple colecta entre senadores ayude a esto. Insisto que no es transitorio, insisto en que no es pequeño, el drama es grande y necesita respuestas grandes. Oye, Germán, entiendo perfecto lo que dices, pero me regreso otra vez, por ejemplo, a tu renuncia, todas las condiciones o todas las circunstancias que planteabas en tu renuncia por las cuales dejaste hace ya casi un año. Sí, porque es bien difícil disentir adentro de la Administración Pública Federal, porque todo el mundo sabe que el presidente pues es el que determina y que toma las decisiones, y que ahí va un senador como Ricardo Monreal pues a tener que decir, sí, presidente, lo que usted diga, ¿no? Y por dónde hay que ir por acá, ¿no? Y va Mario Delgado de los diputados y dice, pues también es por acá. No se puede disentir del gobierno y muy pocos toman esas decisiones. Me regreso a eso. Ve el Seguro Social cómo está, ¿no? Ahora tratando de explicar por qué tiene pandemias, si me permites exagerar, pues en Morelos, en Tlalnepantla, en Coahuila, en Baja California, el Seguro Social, y siempre buscando el pretexto de, es que lo importaron, llegaron de afuera. O sea, si ni siquiera por ahí puede haber controles, imagínate las propuestas serias. Si al presidente se le explica con calma y no se le toca lo que para mí también es prioridad, que primero los más desfavorecidos, hay que explicarle que los más desfavorecidos también van a ser los que van a perder su empleo, que los más desfavorecidos son los de los restaurantes en Cancún, que los más desfavorecidos son los de las papelerías en Michoacán, que los más desfavorecidos son los que venden aguacates en Michoacán, que no van a poner los que atienden los servicios turísticos en Los Cabos. Hay que explicarle y el presidente no tenemos un presidente ideológico, tenemos un presidente pragmático, Ciro, que sí se le explica, y en eso ha tenido éxito Ebrard, le han explicado y concede, están ahí. Él también tiene que pelear, el presidente, y lo veo bien que pelee, que algunos empresarios, tú has dado cuenta ahorita en la mañana de uno de ellos, deben dinero. Ricardo Salinas Pliego. Entonces no se vale tampoco irle a pedir rescates financieros cuando le deben lana, y yo lo digo en el IMSS, los números son de SOE, la última vez que fue SOE al Senado, deben más de 21,000 millones de pesos en cuotas obrero-patronales, y con esquemas fraudulentos como el outsourcing, con esquemas de robadera como el outsourcing, la subcontratación, donde se subestima la cuota a los trabajadores. Tampoco se vale ir a pedirle al presidente rescates financieros cuando roban el esfuerzo de los trabajadores, quienes subcontratan, quienes tienen outsourcing o quienes tienen insourcing, esas grandes empresas, la verdad. Entonces, en eso tiene razón el presidente, también el presidente tiene razón en un acuerdo nacional. Los empresarios tienen una parte de razón y el Estado tiene una parte de razón, el Senado debe tener una parte de razón, y yo pienso que Monreal puede encabezar un gran acuerdo, tiene los tamaños para encabezar un gran acuerdo en donde el presidente también acepte la parte de razón que las empresas están buscando, que sí se les puede ayudar, que se puede focalizar sobre todo a las pequeñas y a las medianas empresas que viven de 4 o 5 trabajadores a los que están ahí, pero que obviamente a esos trabajadores se les pague bien. Oye, Germán, y nada más para no dejar de lado, porque en algún momento también nos hablabas tú del famoso operativo Centinela o la medición Centinela, de la que finalmente habló anoche y genera pues otra vez todo tipo de dudas el subsecretario López-Gatell. ¿Está bien aplicado? ¿Cómo viste la explicación que se dio anoche? Sí, yo recuerdo que a ustedes se los dije desde un principio, el IMSS participa ahí, es un sistema de vigilancia especializada epidemiológica, auspiciado incluso o visto, supervisado por la Organización Mundial de la Salud. Estoy seguro de eso. Es un monitoreo
de grupos de población representativa, como una encuesta, como un muestreo. Y yo entiendo que López-Gatell pues lo dijo siempre desde el principio. Espero que lo haya estado diciendo siempre. Yo no sigo las conferencias todos los días. La explicación de ayer pues suena fuerte, porque entiendo que son por 8 los casos, más de 23,000, pero sí, ese 26,000. Ese es un muestreo. Entonces, si es un muestreo, se debe decir con toda claridad que es representativo, que no es que los 1,000 o los 2,000 contagiados no son esos. Ahora la duda es cuántos muertos quedarán. Si se están registrando de otra manera con edema. Pero los muertos no se calculan, los muertos se cuentan. Por eso, pero nada más que entonces los que se mueren registrados con neumonía o enfermedad respiratoria o edema pulmonar, pues entonces esos son de COVID o no. Ese es el problema. Esas proyecciones que se hacen a través de Centinela son buenas para una enfermedad como la viruela, como que están controladas, pero para una enfermedad nueva como esta, la del COVID-19, pues yo creo que sí hay que sumarle lo que se está reclamando, que es más testeo, más pruebas de las rápidas o de respuesta rápida. Las que no quiere autorizar el gobierno. Eso sí es necesario hacerlo. No las autoriza. Eso sí es necesario hacerlo. ¿Para qué? Pues para darle fiabilidad al muestreo, porque es una enfermedad nueva, simplemente por eso. Para sarampión, para viruela, para una enfermedad ya controlada, creo que Centinela cumple perfectamente. Y porque de esos datos se calcula impacto, cobertura, costo, actividades para atacar. Se calcula incluso una tasa de ataque, dicen los epidemiólogos, para atacar la enfermedad. Entonces, yo veo bien, el Centinela es bueno, que se diga que es una muestra también es correcto. En eso creo que no ha mentido López-Gatell, no ha hecho el énfasis necesario, así como ha hecho el énfasis en quédate en tu casa, pues que diga es muestreo, y hay más. Y entonces en eso ha hecho bien, pero yo creo que debemos reforzar los test o las pruebas rápidas para que el Centinela pues sea más fiable. Los días siguen corriendo y no sacan al doctor López-Gatell de esa idea y esa creencia, y los días siguen corriendo. Pues en fin. Y vamos al escenario. ¿Te contestó algo Ricardo Monreal temprano, no? Mis conversaciones privadas son, yo le avisé antes. Le avisaste antes. Y el artículo lo tiene el grupo de senadores. Gracias, Germán. Gracias. Al contrario, si era un buen Jueves Santo, a ver si no nos crucifican mañana. No sea pesimista, pues esperemos que no sea pesimista. Tú eres un poco nuestro optimismo, ¿no? Ánimo. Como decían antes, no te pongas así, Germán. Ánimo. Al empate, Morelia. Gracias, vamos a pausa. Ánimo.